¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. ¿Me escuchan bien todos? Excelente. Voy a asumir que sí, ahí don Reinaldo me dio el thumbs up. Bienvenidos a los actos conmemorativos del 40 aniversario de la desaparición física del ingeniero Ascanio Jorge Villalaz Paz. Hoy un poco diferente, adaptados a la nueva normalidad en la que tenemos que vivir, pero veo que somos bastantes todavía. Gracias a todos por venir. Vamos a comenzar el acto con la ofrenda floral en el monolito. Están los compañeros allá. ¡Presente! Villalaz Paz. ¡Presente! Ahora y siempre. Bueno, en este momento están colocando la ofrenda floral aquí en el monolito de Ascanio Villalaz, la representación de la familia y los otros que están conectados. Es muy importante para el movimiento Ascanio Villalaz Paz todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocer y tratar y caminar junto a Ascanio, donde tuvo la valentía en ese momento de organizar conjuntamente con un gran equipo de hombres y mujeres, recorrer el país y producir un partido como el que tenemos, el Partido Revolucionario Democrático. Hoy, en un día más de aniversario, queremos agradecer y reiterarle que el compromiso continúa a través del movimiento Ascanio Villalaz Paz y todos los otros movimientos que coincidan en su pensamiento y obra. Quiero agradecerle al resto de la familia también que está viendo en este momento este acto, a todos sus compañeros y amigos leales y sobre todo aquellos que compartieron ese tiempo tan importante en la vida de Ascanio Villalaz. No le podemos fallar, no podemos nosotros fallarnos a nosotros mismos y tratar de reforzar el PRD que nos está dando indicios que necesita hombres y mujeres comprometidos como lo hizo Ascanio Villalaz Paz. Bienvenidos y gracias. Ascanio Villalaz Paz. Presente. Ascanio Villalaz Paz. Presente. Ahora Y siempre. ahora Y siempre. Gracias, estimados, a la compañera Olga Golcher por sus palabras y a los que están haciendo la ofrenda floral. No pudimos estar todos ahí, pero bueno, estamos todos conectados por medio de la tecnología. Ahora la invocación religiosa por el padre Eric Ovaldía, Misión Católica Fronteriza de Distrito de Renacimiento y coordinador de la lectura popular de la Biblia de Panamá y Centroamérica. Saludos, buenos días. Cito a Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Buenos días. Quise iniciar con Bertolt Brecht por el tema. Me llamó mucho la lectura de Pedro Rivera e hice una pequeña analogía con el tema de entender el testimonio desde el cristianismo. Entonces, inicio con una frase. Testimonio es sinónimo de martirio. Martirio, que viene del griego, significa testimonio. No solamente se refiere a correr un grave riesgo o incluso perder la vida, sino dar testimonio de algo o de alguien. Lo mueve un horizonte que repetiría Galeano: la utopía se mueve un paso, avanzo uno. Se mueve dos pasos, avanzo dos. Para eso sirve la utopía. ¿Qué significa desde el cristianismo dar testimonio?
significa que hayamos estado donde sucedió el hecho del que vamos a testificar, que tratemos de decir lo que hemos presenciado, esto es, digamos la verdad, lo que hemos constatado. El otro tema también, un tercer elemento, el peligro en que se coloca quien da testimonio. Por eso muchas veces se prefiere evadir, decir que no vimos nada, que no estamos ahí, que no pasa nada. Dar testimonio es muy diferente a contar algo. Un relato nunca nos compromete. Hago esta analogía con el cristianismo basado en Jesús de Nazaret como figura histórica, porque él fue prisionero político, fue difamado, fue llevado a tribunales, los sumos sacerdotes Caifás y Anás. De ahí viene el tema madrugonazo, porque el juicio fue en la madrugada. Una preocupación de Jesús era el tema de la multiplicación del alimento y la multiplicación de la salud. Me llama la atención la pregunta que hace Ascanio cuando se está desarrollando el proyecto del Bayano. Relata Pedro Rivera que la pregunta era: ¿qué pasaría si en medio de la confrontación con los yanquis estos cerraran todas las vías de acceso del occidente hacia la ciudad capital? ¿Cómo alimentaríamos a la población de la ciudad de Panamá si la producción básica se concentra en las provincias centrales y Chiriquí? Para él era indispensable tener garantizado el suministro de alimentos de este lado del canal. Yo como sacerdote trabajo el tema de soberanía alimentaria. Obviamente estoy en sintonía con lo que Pedro Rivera dice de Ascanio, esa preocupación de soberanía alimentaria. También hay un tema que estoy trabajando acá, que es el tema tema energético, y esa era la preocupación también en la situación energética de Ascanio. Solamente quiero recalcar en mi oración que al leer este documento de Pedro Rivera sobre Ascanio, el tema de la resurrección es cuando recupero esa memoria. Yo no conocía la historia de Ascanio, con 38 años y panameño. Al poder documentar Pedro Rivera esta experiencia y luego Ascanio decirle a sus compañeros de recuperar la memoria histórica del tema de la electricidad en Panamá a través del IRRE, nos está mostrando el tema de la resurrección. Resurrección quiere decir estar de pie. En la medida que esta organización y este grupo de compañeros y amigos se reúne para estar de pie, está resucitando. Ese es el planteamiento de la resurrección y del martirio desde el cristianismo. Y desde la oración es mantenerse en pie, dar testimonio, no contar relatos ni historias, sino ser testigo de un horizonte, de algo o de alguien que te apasiona. Otro aspecto importante que me llamó la atención de Ascanio, que se interpelaban sus compañeros de la época, era el tema de él haber hecho una opción joven hacia la vida matrimonial por los contextos fuertes de la época. Eso es interesante cuando hoy en día se golpea mucho al núcleo familiar. Esa es mi pequeña oración y reflexión que hice hoy en la mañana, leyendo el artículo de Pedro Rivera, y resucitemos esta memoria de un hombre inteligente que trabaja en equipo, tenía una visión interdisciplinaria que hasta se preocupó por abrir un restaurante a los checos que llegaron al proyecto de Bayano. Esta visión de acogida, esta visión inteligente y organizada que tenía este señor Ascanio. Mucho gusto, Dios les bendiga. Soy el Padre Eric, desde la frontera con Costa Rica. Bendiciones a todos. Gracias, Padre, por sus palabras. Ahorita veremos un pequeño video de los trabajos del ingeniero Ascanio Jorge en la represa del Bayano. Y miembros del Estado Mayor de la Guardia Nacional. La Cámara registra aspectos significativos del debate y testimonia el esfuerzo de desarrollo del área oriental del país. Uno de los efectos secundarios pero de gran importancia
que tienen relación con la construcción de la hidroeléctrica del Baiano es la formación de un lago de 35.000 hectáreas, un lago 3 veces y media más grande de la ciudad de Panamá, y que le plantearon al gobierno nacional la necesidad de iniciar una operación de tala y desmonte total de las áreas que iban a quedar inundadas, realizar investigaciones de carácter ecológico que contribuyeran a prever todas las consecuencias que iba a traer un cambio brusco de toda la situación en el área por la formación de este lago. O sea, hay lo específico ahora en función de la emergencia, por la cuestión de la reubicación de los colonos, y en todo el plan a largo plazo, que lógicamente será sellado ya con todos los programas de desarrollo que se impulsen en la región, o sea, la fábrica misma. Digo, cada uno de los colonos va a tener, si es agricultor, un área de 3 hectáreas, aquí en Chichero, ahora que lo mostramos, en donde él va a sembrar. Y para los ganaderos, entonces un área de 8, 9, 10 hectáreas, dependiendo de la cantidad de ganado que tenga. Bueno, ¿está para cuántas casas van a hacer? Este poblado va a tener 50 viviendas. ¿Y hay algunos que han hecho? ¿Ya hay solicitudes? ¿Hay 50 solicitudes? Mucho más de 50. Y bueno, todo el personal que ha estado obligado a esta actividad, que ha trabajado duro conmigo, ¿no? Realmente el monumento a ese esfuerzo va a ser este poblado en alguna medida, ¿no? Porque la gente que hay que sacar, digamos, después de 15, 20 años de sacrificio, esa gente no... Digo, su sentimiento siempre es resentimiento en la parte, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con el programa. Sus hijos sí van a tener una actitud distinta, definitivamente. A ustedes, un saludo especial del general Torrijos, quien da excusas por no estar con ustedes aquí esta tarde. Está aquí con nosotros en espíritu, con el espíritu que tiene esta bandera que une a todos los panameños. Nosotros esperamos que ustedes se pongan de acuerdo y nos digan con qué nombre bautizamos este poblado para así poderlo dar a conocer al resto de los panameños. ¿Qué señala? Es el nombre que tiene todo. ¿Qué señala? Sí, el pueblo de Quiteñada. El pueblo de Quiteñada. En razón de que vino el ministro de Desarrollo acá, y como están en el año de la producción y ustedes están contentos, a ver si todos mandan sus niños también a la escuela. Que todos los niños vayan a la escuela. El área oriental. Qué bonito video. Estaba chateando en el grupo que tenemos nosotros los primos y creo que ninguno nunca había escuchado la voz de mi abuelo tan clara. Impresionante como 40 años después todavía salen cosas que nadie ha visto. La verdad es que jamás había escuchado la voz de mi abuelo ni cómo cosas que hacía y cómo se expresaba. Yo creo que voy a necesitar que me mande ese video, César. Continuamos entonces con una tradición que han instituido los amigos de mi abuelo, que siempre hacemos un ejercicio los nietos de tratar de acordarnos, ¿no? y dar unas palabras. Hoy le toca a la señora menor, a la niña Daniela Esther Cantres Villalaz. Así que, Daniela, tienes la palabra. Muchas gracias, Edgar. Primeramente quisiera desearle buenos días a todos los presentes, sobre todo agradecer a los organizadores de esta hermosa conmemoración, poder crearla y organizarla a través de la plataforma de Zoom, que nos ha dado bastante uso y compañía en los últimos meses, desde que empezó la pandemia. Y gracias a ella pudimos sacar el provecho de reunirnos con la mano de la tecnología. Vaya, 40 años de conmemoración a este gran personaje que jugó un papel importante dentro de las vidas de muchos de los presentes, presentándose como amigo, padre y en mi caso como abuelo, que lamentablemente mis primos, mi hermana y yo no pudimos llegar a conocer. No lo conocimos en persona, pero los recuerdos más importantes de su vida que viven dentro de sus testigos, pudimos llegar a conocer.
y aprender sobre él, en donde a través de su vida llegó a ser un hombre excepcional en todos los aspectos, apasionado por traer buenas y accesibles oportunidades para los panameños, gracias a su conciencia social y su lucha junto a sus compañeros, siendo jóvenes para motivar, exigir y hacer buenas y grandes cambios ante la crisis política y social que azotaba al país en esos tiempos. Por lo cual, gracias a la extraordinaria labor benefició de nuestro país, logró obtener y ocupar altos cargos públicos, sirviendo, presentando y representando en alto a Panamá ante la comunidad internacional. Además de ser un hombre trabajador, pude llegar a ser un gran padre alrededor de su vida, teniendo a mi abuela como su esposa y criando a 4 mujeres, todas ellas siendo fuertes, inteligentes y hermosas, en donde son buenas madres, y en mi opinión me siento muy afortunada de ser nieta e hija de su última hija, mi madre Irene Villalaz. Cada una de ellas se puede ver el espíritu de mi abuela a través de sus enseñanzas, siendo mujeres de excelencia, persecutoras de sueños y buenas madres para sus hijos. Dentro de estos tiempos difíciles, la pandemia y la enfermedad COVID-19 nos ha quitado a nuestros seres queridos, pero también nos ha dejado con un mensaje positivo. Aprecien, quieran, celebren los momentos con las personas que aman. Recuerden a sus seres queridos como fueron en vida, y siempre guardar en nuestra memoria y en el corazón a personas como mi abuelo Ascanio Villalaz, que dejaron una huella importante en nuestras vidas, siendo un líder excepcional entre las masas al servicio de nuestro país. Tenemos prohibido olvidar a Ascanio Villalaz y a lo que representa. Muchas gracias. Gracias, prima, por tus bellas palabras. Ahora vamos a comenzar con los testimonios de los compañeros y amigos del abuelo Ascanio. Le cedo la palabra al actual embajador de Panamá en Cuba, miembro fundador del PRD, amigo y compañero de mi abuelo Ascanio. Fue ex embajador de Panamá en Nicaragua y fue ministro de Trabajo de Gobierno en el gobierno de Martín Torrijos, don Reinaldo Rivera. Bueno, muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos están viendo por el sistema televisivo. En primer lugar, quiero darle las gracias a César Robles por esta invitación, así que a los miembros de MAVIP para recordar a Ascanio a 40 años de su desaparición física. Porque Ascanio es de aquellos compañeros y compañeras que, a pesar de que hayan vivido poco tiempo, en el caso de él solo 38 años, tuvieron una vida tan fecunda, de tantos aportes, de tanta trascendencia, que en mi opinión, mientras viva uno solo de aquellos que lo conocimos, él siempre vivirá, siempre estará presente. Y creo que el compromiso de la generación que convivió con él, que luchó con él, es precisamente lo que decía su nieta ahora mismo. Procurar transmitir estos mensajes para que se constituyan en un ejemplo a seguir, sobre todo con los principios. Yo tuve la oportunidad de conocer a Ascanio cuando yo tenía 14 años en el Instituto Nacional y él escasamente 16 años. Ascanio vivió solo 38 años. Falleció un martes hace 40 años. Aquello fue indescriptible para millares de personas que lo conocimos y que estuvimos compartiendo con él. Ascanio Villalaz Paz, desde que tuve conocimiento de él en el Instituto Nacional, allá en el año 57, Ascanio, a pesar de ser un adolescente en ese momento,
descolló con luz propia como un proyecto de desarrollo en su liderazgo, por su formación, por su vocación, por su solidaridad, por el compromiso que tenía, que había compartido también anteriores generaciones de panameños y de aquella que le correspondió vivir, de tener un sueño hecho realidad, como lo era el de algún día conseguir que Panamá fuera realmente un país independiente, que disfrutara de su principal riqueza natural, que fuera un país que se autodeterminara, un país que ejerciera sobre todo su territorio, una nación que ejerciera sobre todo su territorio la soberanía nacional. Yo conocí a Ascanio como dirigente de la Asociación Federal del Instituto Nacional, siguiendo los pasos de uno de los compañeros que está ahí ahora mismo, Adolfo Humada, de compañeros tan valiosos como Floyd Britton, compañeros tan trascendentes como Eligio Salas, no en el Instituto Eligio, sino en el Instituto Justo Arosemena. Y yo recuerdo a un Ascanio que, como reitero, en tan corto tiempo ha dejado tantas huellas fecundas. Y recuerdo a Ascanio participando igual que una pléyade de estudiantes de la secundaria y del Instituto Nacional un 19 de mayo de 1958, exigiendo mejoramientos en la educación panameña, exigiendo que hubiesen menos cuarteles pero más aporte a las escuelas. Y allí estaba Ascanio Villalaz, igual que otros compañeros. Y recuerdo a un Ascanio Villalaz en la Universidad de Panamá desde 1962, con la huelga de agosto-septiembre de ese año, luchando por el mejoramiento de las condiciones de estudio y de acceso a la universidad de las grandes mayorías nacionales, sobre todo las más depauperadas y las más necesitadas, porque Ascanio se convirtió, desde que entró a la Universidad de Panamá, en la Facultad de Ingeniería, en un vocero y en un gestor de esa lucha por la reforma universitaria, que concluyó no solamente consiguiendo una rectoría con un hombre más comprometido con esos ideales de democratización de la enseñanza. Ahí estaba él, con su voz, y los compañeros que integramos el Frente de Reforma Universitaria, exigiendo esa apertura de la educación para que tuviéramos oportunidad de surgir con ese lema, estudiar y luchar. Y yo recuerdo a Ascanio allá en ese Paraninfo universitario, y lo recuerdo allá en la Facultad de Ingeniería, impulsando esa reforma educativa universitaria que cosechó frutos, porque cuando nosotros estábamos en la universidad y Ascanio era dirigente, la Universidad de Panamá solamente se hacía sentir con 5.000 estudiantes, 3.500 en la colina universitaria y 1.500 en los dos centros de estudiantes en las provincias. Hoy día la universidad tiene más de 70.000 estudiantes. Esa democratización y esa creación de la Universidad Tecnológica fue grandemente parte de la lucha generacional de la que participó Ascanio Villalaz Paz. Y yo recuerdo a un Ascanio militando en las filas de la Federación de Estudiantes de Panamá por muchas cosas y enfrentándose en las calles a la acción represiva de la policía, pero sin miedo, llevando el estandarte del Instituto Nacional y de la Federación de Estudiantes de Panamá. Y recuerdo a un Ascanio Villalaz Paz que estaba comprometido desde su vida institutora por el derrocamiento de la cerca, esa ignominiosa que constituyó la Quinta Frontera, luchando un 9 de enero de 1964, exhortando a los estudiantes y al pueblo panameño a luchar por lo que había sido el sueño de ver una patria libre. Y allí estaba Ascanio Villalaz Paz, siempre valiente, siempre con una voz orientadora. Yo recuerdo a Ascanio Villalaz cuando se despidió de nosotros al marchar a Praga, en la antigua Checoslovaquia,
a ocupar la posición de representante de Panamá ante la Unión Internacional de Estudiantes. Y recuerdo con gran orgullo y satisfacción generacional cuando Ascanio fue designado vicepresidente de esa organización y recorrió todos los países del mundo, en África, en América Latina, en Asia y en Europa. Y no lo hacía solo como representante de la Unión Internacional de Estudiantes. Ascanio lo hizo llevando el mensaje del pueblo panameño y su juventud por conseguir que algún día tuviéramos y hiciéramos realidad el sueño de la independencia. Y veo un Ascanio regresando a Panamá en el año 71, 72, y pasando por alto todas las luchas, aquellas que le originaron represión a su persona y a su familia y a sus amigos, para incorporarse a un proceso de cambio revolucionario liderizado por el general Omar Torrijos, que vio en Ascanio Villalaz su inteligencia, su compromiso social, su solidaridad humana, su voluntad de lucha y de cambio transformador en la sociedad, para incorporarlo al equipo que junto a Adolfo, Eligio y otros muchos constituimos para apoyar la causa de un cambio total en nuestro país, como se logró no solo en el aspecto de la soberanía y la autodeterminación, sino también en el aspecto social interno de nuestro pueblo. Y eso fue una coyuntura favorable que desarrolló más las iniciativas de Ascanio. Y debo decirlo, cuando Panamá logra la aprobación de los tratados Torrijos-Carter gracias a una estrategia de sumar voluntades en todos los pueblos del mundo y apoyo a Panamá, no ya desde un punto de vista bilateral, sino haciendo la causa panameña una religión de muchos pueblos. Alguien que contribuyó muy decididamente en eso fue Ascanio, con todos los contactos que había tenido en el mundo y que se hicieron solidarios con Panamá en esa lucha. Y creo, y lo recuerdo con afecto porque formé parte de ese grupo junto a César Robles y también de Rodolfo Pérez, de Daniel Robleto, de Vigildo Herrera, de Michel Doens y de muchos otros compañeros que nos sumamos a la organización de un proyecto, de un partido que fuera diferente, que tuviera compromiso con los ideales de las generaciones que luchamos por transformaciones sociales y transformaciones de carácter patriótico. Y pienso que todos los esfuerzos se sumaron en esa voluntad de construir esa organización. Pero doy fe, como compañero que fui de Ascanio, en el recorrido de casi todo el país, motivando a la gente a que se inscribiera en un colectivo político que hiciera posible continuar las transformaciones y las conquistas del llamado proceso revolucionario octubrino. Ese día 11 de marzo de 1979, cuando más de 60.000 panameños un domingo y después a los días una cantidad similar se inscribieron en nuestra organización porque veían en ella algo trascendente que confirmara esos deseos de voluntad de desarrollo social y de equidad y de justicia. Ahí estaba el trabajo de Ascanio, de Gerardo González Bernaza, estaba el trabajo de muchos otros que habíamos contribuido precisamente a eso. Entonces yo te digo, César, tú que has sido tan permanentemente un pilar de no olvidar jamás a Ascanio Villalaz Paz, que es en su comportamiento, en su actitud, como lo fue también en la del general Omar Torrijos y muchos otros, que debemos seguir trillando y debemos ir aportando a las generaciones jóvenes de nuestro pueblo su ideario, su visión, su compromiso, su solidaridad con las causas más nobles. Eso es lo que dice su nieta,
la nieta de Orieta, nuestra bella reina de simpatías en el Instituto Nacional en 1961, que contrajo nupcias con Ascanio, dando una familia de muchachas jóvenes, hermosas, llenas de voluntad, que no han olvidado a sus padres y de sus nietos. Quiero decirles algo. Como amigo de Ascanio, como quien lo vi en las últimas horas de su vida allá en el pabellón Victoriano Lorenzo del Hospital Santo Tomás, horas antes de que falleciera. Nunca he podido olvidar a tan noble y leal compañero que mantuvo en alto los principios de la dignidad y la soberanía. Tan es así que lo recuerdo todos los días, porque mi hijo menor se llama Ascanio. Y siempre consideraré que es cierto lo que hay en la lápida de su tumba allá en el Jardín de Paz. Hay hombres que, a pesar de que hayan vivido poco tiempo, siguen siendo trascendentes porque hicieron muchos. Y Ascanio Villalaz será siempre un hombre mientras vivamos los que lo compartimos con él y lo recordamos. Un hombre que, aunque después de muerto, sigue irradiando luz de aurora. Eso lo vio el general Torrijos. Y es el compromiso de nosotros, los que lo recordamos, tratar de hacer posible de que entre nuestra juventud, que hay valores trascendentes, valiosos, surjan otros hombres y mujeres que sigan esa senda y ese camino, porque siempre nos acechará el peligro de los grandes poderes imperiales. Y siempre una nación pequeña necesitará hombres y mujeres como Ascanio Villalaz Paz. Gracias. Gracias, don Reinaldo, por tan emocionantes palabras. Ahora le cedo la palabra a otro miembro fundador del partido, amigo y compañero de mi abuelo Ascanio, el primer alcalde del Distrito Especial de San Miguelito y colaborador directo en el desarrollo del Bahiano y en la organización fundamental del partido, el licenciado Rodolfo Pérez. Buenas, gracias. La vida, la historia y un solo país. Y quiero manifestarme en este momento con el fondo de las dos fotos de dos grandes líderes, hombres que la vida los puso en este país y que tuvieron la oportunidad de escribir una historia en el desarrollo de lo que hoy día tenemos. Yo me siento orgulloso de haber compartido con estos dos hombres 11 años de trabajo, con el general Torrijos desde 1969 y con Ascanio Villalaz Paz desde 1972. Y yo recuerdo cuando conocí a Ascanio, y en estos días, cuando el amigo César Robles me llamó para manifestarme que tenía la oportunidad de compartir estas anécdotas y estos recuerdos de cariño, de respeto, porque estos dos hombres eran hombres que se hacían respetar, no por la mano dura, no por sus acciones violentas, sino porque ellos daban cariño, y el que da cariño recibe cariño. Ascanio Villalaz lo conocí, lo que hoy día se le conoce como la Loma del Tigrón, yendo hacia Cañita, el 15 de octubre de 1972. Y muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el conocer a Ascanio Villalaz? Es que no hacía mucho tiempo, en 1972, siguiendo el proceso de desarrollo
revolucionario que liderizó el general Omar Torrijos Herrera, se acababan de hacer las elecciones de los primeros 505. Esas elecciones se hicieron el 6 de agosto del 72. Y entre el mes de septiembre y el 11 de octubre, en ese primer mes, la Asamblea de los 505 tuvo sus primeras reuniones. Y todos los 505 estaban concentrados en la Asamblea General en el país. El primer experimento que sale producto de otro experimento que el general Torrijos había liderizado, que era en San Miguelito, donde tuvimos el honor de ser el presidente del Plan San Miguelito y el que recibió el decreto 258 el 30 de julio de 1970, creando el Distrito Especial de San Miguelito de manos del mismo general Torrijos. El general Torrijos nos manifiesta que necesitaba personas dentro del área del Guayano, pero nadie, de ser un hombre con una visión tremenda, nadie sabía a veces por qué, pero es que él sabía y él movía su gente, sus fichas, y me mandaron como coordinador de la DIGEDECON para el distrito de Chepo, el 1 de diciembre del 71. Y en el 15 de octubre del 72 conozco a Ascanio Villalaz en el Cerro El Tigrón. Ese día, después de la primera asamblea de los 505, cada representante iba a su corregimiento a instalar las juntas comunales. Y tenían el plazo, se les había dado para que lo instalaran en ese mes de octubre, en conmemoración, ¿verdad?, al 11 de octubre, que era la fecha que el general hizo conjuntamente con amigos de las fuerzas de la policía, en ese tiempo Guardia Nacional, habían dado el golpe. Y iba yo en una camioneta de la DIGEDECON en la loma del Tigrón, cuando yo veo una Nissan Patrol blanca detenida a orilla de la carretera. Y como a uno lo mueve cuando está en el campo y está en la carretera, ese sentido humanitario de solidaridad, yo paré porque vi que la persona tenía dificultad con una ponchadura de llanta. Y paré y me acerqué y le dije: compañero, ¿puedo ayudar en algo? Me dice: ¿cómo no, compañero? El gato no sube. No puedo levantar el carro para poder cambiar la llanta. Y le digo: no se preocupe, yo tengo otro. Y entre los dos pudimos lograr levantar el carro y cambiar la llanta. Cuando terminamos, él me saluda y me dice: muchas gracias, Ascanio Villalaz. Yo: mucho gusto, Rodolfo Pérez Arcia. ¿Cómo no? Gracias, nos despedimos. Él se fue, yo seguí también mi ruta. Pero el destino es el destino, por eso hablo de una vida, de una historia y de un país. Que resulta que el ingeniero Villalaz iba para el mismo lugar donde yo iba, que era la instalación de la Junta Comunal de Cañita. Se instalaba por primera vez el honorable representante, que en paz descanse, Hipólito Sánchez. Y cuando yo llego ya estaba Ascanio. Y vuelvo y le digo: compañero, ¿nos encontramos? Dice: sí, pues. Y ahí conversamos, empezamos a relacionarnos y a tratarnos. Pasó el acto de instalación de la Junta Comunal, Ascanio habló, yo di el saludo también en nombre de la DIGEDECON, que era la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad, que era una organización que en ese tiempo jugó un papel importante en el proyecto del general Torrijos, y que era organizar y garantizar
las elecciones en los 505 corregimientos y la instalación de la primera asamblea del Poder Popular. Después de terminado todo el acto, cada uno se despidió. No volví a ver a Ascanio. Como al mes y medio, el director de la DIEDECON, Miguel Ángel Remón Barleta, en ese tiempo, me manda un mensaje a Chepo de que me presentara en las instalaciones de la DIEDECON que quedaban arriba de la caja de ahorro en la avenida Central frente al Banco Nacional. Yo llegué, fui a la dirección, le digo, señor, dígame, ¿para qué somos útiles? Me dice, no, ponte de acuerdo con el ingeniero Villalaz para que te integres a un proyecto que él va a dirigir. Digo, ingeniero Villalaz, dice, sí, pero nada que recordaba yo de Ascanio. Realmente no recordaba, el nombre no me decía en ese momento nada. Dice, él está en el tercer piso. Y yo voy, subo las escaleras del tercer piso y cuando voy llegando al tercer piso, veo al compañero Villalaz sentado en el borde de la escalera, porque Ascanio era un hombre sencillo. Ascanio era un hombre igual que Omar Torrijos Herrera, que se sentaba debajo de un palo a conversar con la gente. Y él estaba sentado en el borde y digo, caramba, porque recuerdo que una vez lo conocí por los lentes oscuros, esos lentes fuertes que tenía oscuros. Digo, caramba, compañero, ¿sí es usted, hombre? Dice, sí. Digo, ¿y para qué soy bueno? Me dijeron que coordinara con usted. Dice, vamos a tomarnos un café en el Hotel Central, frente a la catedral. Digo, vamos, pues. Nos fuimos a tomar un café al Hotel Central. Allá, cuando llegué, conocí a otro compañero que todavía está vivo también, uno de los primeros que también empezó el proyecto Bayano, Eric Trujillo. Eric Trujillo estaba ahí en esa cafetería y los tres nos reunimos. Me explicó que había sido nombrado o encargado de dirigir el proyecto para el desarrollo integral de la cuenca hidrográfica del río Bayano, que después quedó Proyecto Bayano, Proyecto Integral del Bayano. Y le digo, bueno, ¿y entonces para qué soy bueno? Dice, tú tienes un personal de la DIEDECON. Digo, sí, ¿cómo no? Dice, ok, que ese personal pasa a integrar el equipo, el primer equipo de trabajo del Proyecto Bayano, porque tenemos que manejarnos en muchas relaciones con las comunidades. Digo, de hecho, dice, de hecho. Digo, no hay ninguna nota. Dice, no, de hecho. Porque así era Ascanio, un hombre de armas a tomar en lo que es la acción del trabajo. Y de ahí salió y me dice, bueno, la primera tarea tuya es ubicar un local en Chepo. Consíguete un local para instalar la oficina del Proyecto Bayano. Entonces, ahí ya definitivamente instalamos las oficinas. Estuvimos trabajando con Ascanio 9 años. Él me llevaba 2 años. Hoy día Ascanio tuviera 78 años. Y después seguimos trabajando con Ascanio Villalaz en lo que fue la conformación y organización de nuestro Partido Revolucionario Democrático. Y nos correspondió ser administrador en las oficinas que estaban frente a Novi. Ahí trabajamos con Reinaldo y otros más. Así que para mí fue un honor trabajar con Ascanio Villalaz Paz y con el general Omar Torrijos, y unas felicitaciones a los compañeros de Mavip y a la familia, a las hijas y a los nietos. Un saludo fraternal y seguiremos adelante siempre presente con Ascanio Villalaz Paz. Muchas gracias. Excelente, compañero. Gracias por sus palabras. Y ahora le cederemos la palabra a otro amigo y miembro fundador del Partido PRD. Fundó el Frente de Reforma Universitaria y presidió la Unión de Estudiantes Universitarios durante la huelga del 62.
dirigente estudiantil universitario durante los acontecimientos del 9 de enero de 1964, miembro del grupo redactor de la Constitución Política de Panamá en 1972, negociador de los tratados Torrijos-Carter en 1977, fue ministro de Trabajo de 1975 al 78, ministro de Gobierno y Justicia del 78 al 80, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá y fue corredactor de la Ley Orgánica del Canal de Panamá, el licenciado Adolfo Ahumada. Mire, en primer lugar, con la conciencia de que, según el programa, yo sé que tengo 8 minutos, permítanme agradecer a César Robles y a Mavi por esta invitación tan honrosa que me hacen de participar en estos actos de conmemoración histórica por el recuerdo de la desaparición física, los 40 años ya, de Ascanio Villalas. Es un acto que a mi juicio debe servir como ejemplo para estas y para las futuras generaciones, por razón del significado de Ascanio en el desarrollo nacional y en su participación y fortalecimiento de toda una generación a la que le correspondió cumplir un rol de extraordinaria trascendencia en la vida del país. Generación de la cual a mí no me gusta mucho hablar mucho, no me gusta mucho referirme a ella tanto porque cuando uno participa también eso parece como si fuera un autobombo, pero lo cierto es que en este caso se trata de resaltar los grandes méritos del ingeniero Villalas. Miren, fíjense como anecdotario, como mero anecdotario que se recoge. Yo conocí a Orieta primero que Ascanio. Resulta que yo jugaba baloncesto en una liga que se llamaba la Liga de San Francisco, que jugaba en una cancha en la calle donde está actualmente el supermercado Rey de San Francisco. Y entonces, a pesar de que yo no vivía en San Francisco, ni pertenecía a San Francisco, yo era virrioso, y entonces me permitían participar en esa liga que era de carácter juvenil. Allí jugaba yo con Eligio Caña, que fue después Selección Nacional de Panamá, con Diogenito de la Rosa, un amigo apellido Plochet, cuya hermana Maritza había sido compañera mía del Instituto Nacional, era en ese momento compañera mía del instituto. Estaba este señor Díaz, que creo que algún parentesco tenía con Orieta, y que cariñosamente los compañeros de ahí de San Francisco le tenían un apodo, le decían ñame. Entonces, nosotros jugábamos un equipo llamado Padre Morón. Usábamos una camiseta anaranjada que decía aquí con letras blancas Padre Morón, porque estaba patrocinada por el sacerdote Morón. Y resulta que la madrina del equipo era una muchachita que tenía como 12 años de edad y que era Orieta Medina. Y por eso fue que yo la conocí. Entonces, con el transcurso del tiempo, yo conozco a Ascanio en el año 60. Esto lo estoy hablando yo del año 56, pero Ascanio yo lo conocí fue en el 60. ¿Por qué? Porque estábamos celebrando el Congreso Extraordinario de la Federación de Estudiantes de Panamá. Ese congreso se celebró en el Instituto Nacional.
El grupo nuestro del Frente de Reforma había perdido las elecciones en la universidad, las elecciones para escoger el Comité Central Ejecutivo de la Unión de Estudiantes Universitarios, y nos habían ganado. El presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios fue escogido, el que fue escogido fue Teodosio Bernal, que era adversario de nosotros desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, desde todos los puntos de vista. Era adversario de nosotros. Y desde luego, cuando viene el Congreso de la Federación en diciembre del 60, nosotros teníamos la preocupación de cuál iba a ser el resultado de las elecciones del CEF, el Consejo Ejecutivo Federal. Y resulta que teníamos nuestro candidato, que era Augusto César Arosemena, Tuto Arosemena, que era muy carismático y un hombre con un gran valor político y emocional, que lanzaba unos discursos inolvidables. Pero el secretario general del Instituto Nacional y todos esos muchachos del instituto, con el gran prestigio que tenía el instituto, era Ascanio Villalaz. Entonces yo me fui a conocer a Ascanio Villalaz, pues quién era él. Yo estaba ahí en el Congreso, era en el instituto, ahí mismo. Entonces Eligio Sala me dice, ese que está ahí es Ascanio Villalaz. Entonces yo le digo, si Ascanio Villalaz es escogido secretario general y hace alianza con los adversarios nuestros, que en ese tiempo era empezando la Juventud Demócrata Cristiana, entonces nosotros vamos a quedar aislados y se corre el peligro de que la Federación de Estudiantes quede dividido en dos mitades. El hecho de nosotros haber perdido la elección en la universidad no nos daba mucha autoridad política para hacer alianza con los institutores y el resto de las asociaciones federadas de las escuelas secundarias. Pero entonces Eligio Sala le pidió conversar a Ascanio Villalaz, que vivían en la avenida Ancón en ese tiempo. Y Eligio Sala le plantea el tema y le dice, si el Instituto Nacional se va con este grupo de la democracia cristiana, nosotros vamos a quedar aislados. Está bien. Ustedes, los institutores, tienen todo el mérito para ocupar la Secretaría General, pero entonces allí lo que va a haber un conflicto. Ascanio Villalaz entiende, con esa inteligencia tan extraordinaria que tenía, entiende el problema y dice, no, yo no voy a hacer esa alianza, yo voy a hacer esa alianza con ustedes, porque cuando yo llegue a la universidad yo también quiero pertenecer al Frente de Reforma Universitaria. Entonces resulta que hubo la gran sorpresa cuando Ascanio Villalaz pide la palabra ahí en el aula máxima del instituto y él mismo propone como candidato, como a secretario general de la Federación de Estudiantes, a Tuto Arosemena. El que lo propuso fue el mismo Ascanio. De manera que ya, con el apoyo de la minoría de la universidad, vamos a ponerlo así, que éramos nosotros, pero con la mayoría de las asociaciones federadas de secundaria de todo el país, el secretario general escogido fue Tuto Arosemena. Ascanio fue secretario general del instituto y fue subsecretario general de la Federación de Estudiantes de Panamá. Y luego fue presidente de la Sociedad de Graduandos. Recordemos que en aquella época esos cargos no solamente tenían importancia dentro de los límites estrictos de los colegios o del ambiente estudiantil, sino que tenían importancia nacional.
el Instituto Nacional irradiaba una cierta influencia de carácter político, de carácter reivindicativo, de carácter social. Los reinados esos que se hacían en el Instituto Nacional en aquella época, yo creo que eran más importantes hasta que los de Miss Panamá, o los del instituto eran de segundo y Miss Panamá de primero, pero el instituto siempre estaba presente. El único coro polifónico que había aquí era el de el Orfeo Ricardo Susay. Ascanio llega a la universidad y en efecto se incorporó al Frente de Reforma Universitaria, que no era solamente un grupo estudiantil, ese era un grupo estudiantil que estudiaba. En efecto, como dijo Reinaldo Rivera, nuestro distinguido embajador, ese grupo tenía la consigna de estudiar y luchar. Allí, cuando se hacía una propuesta para que alguien ocupara algún cargo, tenía que tener buenas calificaciones. El que no tenía buenas calificaciones no podía ser líder estudiantil de nada en la universidad, porque además así lo decían los estatutos. Los sábados en la mañana se hacían las reuniones del Círculo Cultural Universitario. Alguien leía un libro y estaba obligado a presentarlo, a hacer el resumen, y se formaba entonces la discusión con el resto de los compañeros que participaban en esas reuniones, seminarios, que se referían a libros sobre la realidad de Panamá, sobre la historia de Panamá, sobre la realidad del mundo y sobre la historia del mundo. Y de allí se fue formando una generación que logró gran respeto por parte de la ciudadanía, a tal punto que cuando llega el 9 de enero del año 64, y si nos apegamos a la realidad histórica, a partir de las 6:30, entre 6:30 y 7 de la noche, que llega el contingente universitario a la antigua Avenida 4 de Julio, ahora Avenida de los Mártires. Fue entonces cuando la gente cruza de una acera a la otra a colocar la bandera panameña dentro de la zona del canal de manera masiva. Ahí, en ese grupo que le transmite el entusiasmo patriótico a la gente, se encontraba, desde luego, uno de los más extraordinarios jóvenes dirigentes del momento, que era Ascanio Villalaz. Ascanio Villalaz era el jefe del grupo Impulso de la Facultad de Ingeniería. Cada facultad del Frente de Reforma tenía su grupo, su asociación, su contingente. Yo pertenecía, que era la base de uno, pues mi base era el de la Facultad de Derecho, que era el grupo José Olores Moscote. Pero el de Ascanio era el grupo Impulso de la Facultad de Ingeniería. En esa época no era solo ingeniería, era ingeniería y arquitectura. Entonces, con esa participación, ese grupo del Frente de Reforma plantea la necesidad de profundizar en los cambios estructurales y la democratización de la enseñanza en Panamá. Y no solamente eso, se plantea también el tema de la soberanía. Había siempre muchas discusiones, qué era lo prioritario, si lo prioritario era el canal, si lo prioritario eran las bases militares, si lo prioritario era la integración soberana del país con la eliminación de un país dentro de otro, la eliminación del gobernador norteamericano en la zona del canal. Todas esas discusiones se producían con mucha entereza, con mucha emoción, pero a base de estudios y de profundización del pensamiento. Entonces Ascanio pasa por el instituto y se destaca, pasa por la universidad y se destaca. Llega el liderazgo de Omar Torrijos y Ascanio participa en una de las más grandes discusiones
que ha tenido la juventud panameña durante toda su historia. El acumulado indicaba que los estudiantes o los que habíamos tenido participación en el movimiento estudiantil debíamos movernos a base de 3 consignas u orientaciones claves. 1, la antioligarquía. 2, el antiimperialismo. Y 3, el antimilitarismo. Entonces nos encontramos nosotros con que algunas de las banderas principales que el movimiento estudiantil había enarbolado durante todo su tiempo, las enarbola un dirigente nacional, Omar Torrijos, que habla el mismo lenguaje que hablábamos nosotros. Entonces, por supuesto, para nosotros era un problema, porque eso era un militar. Entonces, ahí había una decisión de carácter político con ciertos ingredientes ideológicos, que era una discusión de encrucijada del diablo, porque había que determinar si nosotros hacíamos alianza o no hacíamos alianza con esta nueva dirigencia que había surgido en el país y que estaba asumiendo una dirección que realmente era revolucionaria. Entonces nosotros decíamos que la revolución la íbamos a hacer nosotros y jamás nos pasó por la cabeza que la revolución se podía hacer bajo el liderazgo de otro, pero nosotros consideramos que también tenía que ser con la colaboración de nosotros. Ascanio también participó de esa pregunta, hizo ese análisis, profundizó en el pensamiento y se incorpora entonces a lo que nosotros llamábamos el proceso revolucionario, otros llamaban dictadura, cada cual en su esquina, pero el conjunto de realizaciones que se llevaron a cabo demostró que la decisión de apoyar al general Torrijos fue correcta. Y Ascanio Villalaz fue una de las personalidades más destacadas de ese proceso y de ese periodo. Yo recuerdo que en el año 73, junto con un grupo de amigos, voy a decir los nombres, Aristide Royo, Ricardo Rodríguez, Eduardo Ritter y yo, manteníamos en el diario Crítica una columna que se llamaba Enfoque Revolucionario. La firmaba Urracá. Urracá era como un seudónimo. Y entonces yo conservo la columna que se llama Bayano Ruge, que era orientada hacia la labor de la cual habló hace poco el amigo Pérez, que se llevaba a cabo en el proyecto de desarrollo integral del Bayano, bajo la dirección del ingeniero Ascanio Villalaz, y en la cual se destacaba la mística de la gente que trabaja allí. Termina así: en el Bayano los propios empleados, sin que nadie lo sepa, han ofrecido un trabajo voluntario que da sus frutos y que agiganta el espíritu de trabajo de los demás en una carrera grandiosa por demostrar que a la hora de la verdad la revolución superará hábitos antiguos para ir abriendo el camino del cambio profundo. Esa columna estaba inspirada por la figura de Ascanio Villalaz al frente de ese proyecto tan trascendente para el desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque era las dos cosas. Era revolucionario, era patriota, era inteligente y era además técnico. Además era técnico. O sea, si hay alguien de la juventud panameña en todas sus generaciones que fue una persona completa, ese fue Ascanio Villalaz. Si hay alguien a quien se pueda tomar como ejemplo a seguir, cuando uno se hace la pregunta
¿Cómo debe ser la juventud panameña? Yo diría que la juventud panameña debe ser una suma de todos los Ascanio Villalaz que pueda producir la nación panameña. Porque ese era el hombre que había que seguir por su serenidad, a veces su emoción, su capacidad de comprensión de los problemas, su sentido de solidaridad humana. Y una persona con esas características, desde luego, no se consigue en cualquier esquina. Es difícil que una sociedad produzca hombres así. Pero Panamá tuvo la suerte y la virtud de contar con una de las personas más grandes que ha existido en la historia de la República. Y no solo que existió, sino que existirá en la medida en que haya, aunque sea una sola persona que lo recuerde. A la muerte se le derrota. No es cierto que la muerte es invencible. La muerte no es invencible. A la muerte se le puede vencer. A la muerte se le puede vencer con el recuerdo, con el ejemplo, con la capacidad para tener a las grandes personalidades siempre de presente, y en la medida en que se lo dé la capacidad de uno, que es menor, o la inteligencia de uno, que es menor, pero en la medida en que lo permita, uno tiene que seguir los pasos y las huellas de una persona que abrió tantos caminos de progreso, de solidaridad y de bienestar, como lo hizo Ascanio Villalaz, por lo cual un día como hoy, que de tristeza por los 40 años de su desaparición física, también es un día de profundo recuerdo, porque sabemos que hay alguien que señala los caminos, y ese es Ascanio Villalaz Paz, cuyo recuerdo nos seguirá a todos nosotros para siempre. Muchas gracias. Gracias, licenciado, por sus palabras. Ahora, cediéndole la palabra al último testimonio, otro miembro fundador del PRD, amigo y compañero del ingeniero Ascanio Jorge, participó en el gobierno de Pérez Valladares como ministro de Trabajo y fue secretario general del partido, el licenciado Michel Doens. En primer lugar, déjenme darle las gracias por esta oportunidad de participar en este acto de recordación y de conmemoración de la muerte de Ascanio, y de estar en este panel con dos compañeros que para nosotros son dos baluartes de la lucha por la soberanía y por la justicia social, como es Adolfo y como es el compañero Reinaldo Rivera. Yo creo que hablar sobre Ascanio Villalaz nos tomaría varios días y jornadas de trabajo y de discusión y de debate, porque efectivamente era una figura que generaba tanta admiración por su forma de ser, por su formación, por su persistencia, por su honestidad. Ascanio era un hombre realmente con una hoja prístina en cuanto fue su gestión como funcionario público, y que realmente ha dejado una huella imperecedera en nuestra historia. Ascanio es producto de una época, de unos tiempos. Ascanio es producto de ese espíritu revolucionario que se desarrolló finales de la década del 50, durante toda la década del 60, y que se inspiraba en los principios fundamentales de lo que era la justicia social, lo que era la lucha por la soberanía, lo que era las posiciones, como señalaba el doctor Ahumada, antioligárquicas, antiimperialistas y antimilitaristas, porque todos nosotros estábamos también como Ascanio cortados
por esa presencia de la historia en el movimiento revolucionario. Y Ascanio era un hombre que también era un gran luchador por la justicia social. Todos nosotros provenimos de esa cantera, uno con unos años más, unos con años menos, pero de allí es donde nosotros bebíamos para tener la fuerza, para tener la inspiración de participar en las luchas juveniles. Ascanio, cuando se da el golpe de Estado, como muy bien dice Adolfo, en ese momento era el vicepresidente de la Unión Internacional de Estudiantes, cuya sede estaba en Praga. Pero el golpe lo toma estando en un viaje en Panamá. Y en esos momentos en la Universidad de Panamá se concentraba la lucha política, se concentraba en la Universidad de Panamá el real debate nacional frente a lo que significaba un golpe de Estado, en que nos ponía a nosotros en una situación un poco difícil, porque se había dado un golpe a un orden oligárquico, se le había dado un golpe a partidos tradicionales, y eso generaba una situación nueva que en algunos momentos realmente llamaban a la confusión, incluso dentro de nuestras propias filas. Y como Ascanio era un hombre que en el debate tenía precisamente una profundidad de miras, tenía una visión mucho más allá de lo que cualquier otro compañero pudiese ver a Ascanio conjuntamente con otros compañeros, como decía Adolfo, como Eligio, como Tuto, como Ramiro Vázquez, que también acaba de morir hace poco tiempo atrás, veían la posibilidad que ese golpe de Estado, dada por una institución cuyos componentes eran hombres de pueblo, de origen humilde, pudiese abrirse la posibilidad de que ese golpe realmente no fuera un golpe gorilesco más, como se veía en nuestro continente americano, sino que podría verse como un proceso que pudiese iniciarse precisamente por militares que nosotros combatíamos, pero que los efectos políticos que daba realmente le estaba dando un golpe en el corazón al poder oligárquico. Ascanio en esos debates participó con mucha cautela. Las confrontaciones nuestras en la Universidad de Panamá, precisamente contra la democracia cristiana, que eran nuestros adversarios, fundamentalmente el panameñismo, que en la vida universitaria teníamos mucha afinidad para hacer alianza, pero en este caso, cuyo presidente de la República era el jefe de ese partido, entramos en una contradicción fundamental, porque nosotros llamábamos esto con cautela, con precaución, a no hacer una movilización que efectivamente pudiese afectar una salida más popular, una salida más democrática, una salida antiimperialista, una salida antioligárquica. Y yo creo que esa generación de dirigentes, donde estaba Ascanio, donde estaba Tuto, donde estaba Reinaldo, Adolfo, estuvo también Víctor Ávila Ducasa, Pedro Pereira, Luis Nava y otros compañeros más, tuvieron, a pesar de la edad, de ser jóvenes, de ser fogosos, pero con esa formación, como señalaban los compañeros, académica y política, lograron entrever que incluso podíamos postergar nuestras ambiciones como revolucionarios que aspirábamos a hacer el socialismo en este país, para hacer un alto y para ver cómo se podía encauzar o ayudar a encauzar ese movimiento golpista militar hacia una nueva realidad que permitiera lograr los más nobles propósitos del pueblo panameño. Y yo creo que Ascanio en eso jugó un gran papel. Ascanio no quería irse del país, pero como en esos momentos, como les decía, había una tensión,
no había una definición ni política ni ideológica del golpe. Nosotros consideramos que era mejor que Ascanio se fuera, corriéndose el riesgo de que lo pudiesen detener en el aeropuerto internacional de Tocumen y fuese encarcelado, como fueron encarcelados muchos compañeros nuestros en esos momentos de tensión que vivió nuestro país. Y tuvo la oportunidad, realmente la suerte, de salir de Panamá y de hablar entonces, dadas sus funciones como vicepresidente de la Unión de Estudiantes de Panamá, dar a conocer la realidad panameña, las posibilidades en el movimiento revolucionario internacional, buscando ese apoyo, buscando esa aclaración que se requería para nuestros compañeros internacionales de que en Panamá esto se podría convertir en algo nuevo, en algo distinto y que había que actuar con prudencia en vez de salir a condenar los golpes de Estado como usualmente hacía las organizaciones internacionales frente a estos golpes militares que generalmente acababan en baños de sangre y acababan alineados al imperialismo y alineados a las clases sociales que han imperado en el poder político en nuestra nación. Ascanio logró ese cometido. Ascanio logró acercar a grandes dirigentes del mundo al proceso que se daba en Panamá, que ya en cierto momento, a pocos meses, a pocos años, ya presentaba lo que sospechaban los compañeros del 68, de octubre del 68, que se estaba abriendo una nueva alameda para los efectos de que el país transcurriese por lo que habían sido nuestros ideales, nuestras luchas y los ideales y las luchas de otras generaciones que nos habían precedido. Yo pienso que el papel de Ascanio en el terreno internacional fue de vital importancia, porque logró atemperar el febril movimiento internacional hacia Panamá, abrió un compás de espera y sumó a dirigentes importantes de la vida internacional, de países importantes, a dar un tratamiento especial al caso panameño, porque efectivamente se vislumbraba que algo importante podía ocurrir en Panamá. Como dicen los compañeros, la militancia nuestra era una militancia de confrontación a la oligarquía, al imperialismo, a la Guardia Nacional. Pero Omar Torrijos comenzó a recorrer el país, comenzó a hablar en un idioma que para nosotros era familiar, no tanto así para el resto de la nación, y poco a poco, incorporando a jóvenes, como muy bien lo dice Adolfo y lo dice Reinaldo, a eso que nosotros comenzamos a llamar un proceso que desembocó en una revolución, porque revolución fue romper esas estructuras oligárquicas, romper esa relación, la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas con esa oligarquía y plantearle a los Estados Unidos que había llegado el momento de sentarse a negociar con seriedad y alcanzar lo que todos nosotros anhelamos. En ese camino, Ascanio se incorpora al país por su inteligencia, por su formación política e ideológica, por su profesión, pero sobre todo por su gran capacidad de trabajo y sobre todo por su gran visión, logra desarrollar tareas importantes que le asignó el general Torrijos. Yo creo que de los halcones de Torrijos, uno de sus halcones fundamentales fue Ascanio Villalaz, porque Ascanio no dejaba de cumplir la tarea más humilde como la más complicada. Y efectivamente trabajó en Bayano, sumó a esa juventud de la cual nos hablaba Rodolfo. Participamos con él en los trabajos que se hicieron para impulsar la hidroeléctrica, para impulsar la puesta en la región de comunidades que fueron afectadas en otros lugares, para convencer a esos moradores y sobre todo a las poblaciones originales de la necesidad
de que apoyaran esta gestión del general Torrijos y sembró realmente su impronta en ese desarrollo integral de esa región, porque le puso el alma, la vida, el corazón y todos sus conocimientos. Y de allí después el general lo pone como subsecretario general del partido. Ascanio es un hombre que se echa la organización del partido a cuesta. Ascanio es el hombre que conjuntamente con Reinaldo, que estuvo en ese equipo de organización, y con otros compañeros, es el que idealiza la estructura del partido con sus frentes de masas estudiantiles, juveniles, de barrios, estructura sus frentes de profesionales y realmente logra en la geografía nacional integrar a todos estos sectores, pero también con una claridad de unidad y de amplitud de participar sin sectarismo, porque dejó realmente una lucha contra el sectarismo realmente importante, y poder sumar a todas esas voluntades, vinieran del centro, vinieran de la derecha y vinieran de la izquierda, para lograr los objetivos que finalmente nos habíamos propuesto o se había propuesto el proceso revolucionario. Yo decía que Ascanio era un espíritu de su época, un espíritu revolucionario de su época. Y precisamente en estos momentos en que el país pasa por momentos difíciles, no solamente por la pandemia, sino por el deterioro de nuestras instituciones, donde hace falta un debate a profundidad de cómo podemos sacar al país tanto de la pandemia como de sus dificultades institucionales. Ascanio es una inspiración, es una fuente de inspiración para, a través del conocimiento de lo que fue su participación en la vida nacional, a las nuevas generaciones, como han dicho los compañeros. Nosotros que hemos tenido el honor de ser amigos de Ascanio, compañeros de Ascanio, camarada de Ascanio, que hemos tenido la oportunidad de conocer a Ascanio como hombre, como padre de familia, con sus hijas, con Orieta y con sus nietos, realmente nos sentimos honrados precisamente por haber estado con él hombro a hombro en la lucha por la liberación de este país y por buscar mejores derroteros. Y lo mejor, el mejor honor que nosotros podemos hacerle a Ascanio es el que dijo Adolfo cuando cerró con su intervención, que ojalá para sacar a nuestro país de la situación que se encuentran, salgan los ascanios que están allí en la sociedad panameña, que están en el campo, que están en los movimientos estudiantiles, que están en los movimientos obreros, porque sumando todas esas voluntades y inspirándonos en Ascanio, inspirándonos en el general Torrijos y en todos los hombres que lo acompañaron, podamos tener mejores días para Panamá. Yo le agradezco a ustedes la invitación de haber participado en este acto, dándole un saludo, por supuesto, a todos ustedes, en especial a Orieta, a sus hijas, a sus nietos, y agradeciéndole de todo corazón esta oportunidad que me han dado. Muchas gracias. Gracias, don Michel, por sus palabras. Ahorita nuevamente vamos a ver un video que explica la magnitud de lo que fue el proyecto de la construcción de la hidroeléctrica Bayano. 35.000 hectáreas serán cubiertas por las aguas. 3 veces y media lo que constituye la ciudad de Panamá y sus contornos hasta Tocumen. El tiempo es oro. El proyecto de desarrollo integral del Bayano tiene que garantizar antes del 1 de abril de 1975, fecha prevista para iniciar el embalse, la deforestación de 12.000 hectáreas. La deforestación es necesaria para impedir en el futuro la sedimentación, las epidemias y otros inconvenientes. La tarea no es fácil. Se trata de una región selvática intrincada, grandes árboles, maleza impenetrable, serpientes venenosas, mosquitos, plagas desconocidas, nudos montañosos, aguaceros torrenciales,
caminos de difícil penetración. El 16 de febrero se inicia la operación de desmonte y deforestación. El verano es propicio, pero demasiado breve. Antes de que se inicien las lluvias, el proyecto tiene que garantizar una deforestación a tala rasa del área en las márgenes del Bayano. Sería un desastre si no llegara a pasar, porque se quemaría mucha montaña parada y cuesta mucho trabajo entonces trabajarla. Yo creo que se está tratando de evitar con esa ronda, con las calles que se están haciendo, para que no haya, es decir, la candela baje la velocidad de fuerza que traiga. Y para evitar también los que van a prender el monte, que no vaya a quemarse, que no vaya a ver cualquier caso. Bayano, este móvil 3, cambio. Aquí 3 cambio. ¿Cuáles son las instrucciones, cambio? Se informa por radio cuando está listo para iniciar la caravana. Vamos a hacer una cosa. Ubícate aquí con la piragua. Si nosotros estamos seguros de que estas 3 unidades han salido, porque el problema es que si tú prendes ahora lo vas a atrapar ahí. Yo no voy a prender. Ellos van a prender y yo los voy a esperar. Lo digo, pero es que hay 3 hombres que están pegados allá a la candela, que le hemos dicho que están al camino. Ellos van para el camino. Van para el camino, por eso te digo. Entonces allá ubícate con tu piragua aquí. Ubícate con la piragua aquí. Nosotros vamos a volar y esos 3 hombres ya están en el camino. Aquí los recogen con los carros y tú haces la operación. Se inicia la epopeya del Bayano. 2.300 hectáreas consumidas por el fuego en una operación sin precedentes en toda la historia del país. Bayano, primer frente de guerra contra el subdesarrollo. Allí, en el cauce del lago que alimentará la hidroeléctrica, se reúnen los hombres que talaron la montaña. Están allí para conmemorar la primera victoria. Es por eso que hoy, 10 de abril de 1976, nos sentimos orgullosos de haber trabajado con vuestro modesto empuje, conquistar la ribera del Bayano. Hicimos rugir el Bayano, pero estamos todos como un solo hombre por la defensa nacional de Panamá. El Bayano es nuestro, pronto lo será el canal. Pero el mejor testimonio de lo que hemos realizado, de lo que ustedes han realizado con su esfuerzo, con su sudor, con su sacrificio, con el sacrificio de sus mujeres y de sus hijos, que los vieron partir algún día, es que regresan con el reconocimiento de la patria y regresan con la frente muy en alto, porque no todos los hombres de este país son hombres como los hombres del Bayano. Y es un sello de distinción, y es un sello que enaltece en este país ya el decir soy de la región del Bayano. Como son de la región del Bayano los hombres que en distintas áreas de la actividad de nuestra patria se fajan y se sacrifican por el esfuerzo que nuestra revolución está realizando en función del mejoramiento económico, social y político de nuestra patria. Es verdad que esta obra cuesta bastante, pero costaría mucho más si no lo hubiéramos hecho. La obra más cara es la que no existe. La famosa cláusula de combustible impacienta e insolenta la economía de nuestros deberes en la misma proporción que insolenta e irrespeta la soberanía de la presencia del Comando Sur. Por eso, esta obra constituye un gran punto de referencia dentro de los objetivos sucesivos que tienen que conducirnos al objetivo final de perfeccionar la independencia de este país. Satisface como gobernante poder asistir a la inauguración de las obras
y satisface porque a las nuevas generaciones que vienen, las nuevas generaciones que hoy asisten al aula de clases en Panamá, encontrarán un país menos dependiente, más desarrollado, y encontrarán una sola bandera ondeando en los 76.000 kilómetros cuadrados, al precio que esto conlleve. Muchas gracias. La obra más cara es la que no se hace, como dice el general. Y ahora, para finalizar, palabras por parte del Movimiento Ascanio Villalaz Paz, el licenciado Adán Castillo. Saludos, gracias. Después de estas emocionantes palabras de don Adolfo Humada, de don Michel y profesor Rivera, y de esos videos igualmente emocionantes, verdaderamente nos sentimos muy aludidos, nos sentimos un sentimiento verdaderamente de regocijo con respecto a los logros que se llevaron a cabo en esa época. Y precisamente en los 40 años de desaparición del ingeniero Villalaz, la cual tenemos recuerdos muy leves, ¿verdad? Del ingeniero y de esa época gloriosa, el movimiento Ascanio Villalaz quiere hacer un llamado a toda la membresía y dirigencia del partido, intentando que vuelvan al pensamiento o por lo menos a la iniciativa torrijista, que son las prácticas y métodos que adoptó el Partido Revolucionario y que sacó a Panamá de la pobreza y desarrolló sectores productivos del país, principalmente del agro. Y precisamente, haciendo alusión a la intervención que hubo, el ingeniero Villalaz se caracterizó y tuvo la responsabilidad de desarrollar el sector este del país como parte fundamental del planteamiento torrijista. El sector este viene a ser Panamá Este, denominado también el Panamá Oriental, que viene a partir desde el aeropuerto Tocumen hacia el área de Darién, con el objetivo de poder formar en esa área, en ese sector, lo mismo que había en aquel entonces en la provincia de Chiriquí, la provincia central de Veraguas, Azuero, la región de Azuero, y ahora en Panamá Este. Y asunto que se logró y la idea era de, principalmente en el agro, de ser Panamá un país independiente que tenga su desarrollo agropecuario y sus productores de acorde con el resto del mundo. El movimiento Ascanio Villalaz hace un llamado a toda la membresía del PRD para adoptar los planteamientos e ideas que llevaron a realizar nuestros líderes de ese entonces y que elevaron el nivel de vida y de clase de la población panameña, sin decir otros logros, que son bastantes. Las formas de trabajo, las formas de compañerismo, sin celos ni discriminación, la solidaridad con los más necesitados, a fin de elevar la justicia social, siempre fue parte del pensamiento y actuar del ingeniero Villalaz. El sector empresarial, el sector agropecuario, eran pilares fundamentales en el proceso y en la década de 70 y parte de los 80. Y como dijimos, le correspondía al ingeniero Villalaz desarrollar esa parte de Panamá Este, a objeto de concretizar los logros y objetivos que el dirigente y líder Omar Torrijos se había planteado en su momento.
esa visión estratégica hay que retornarla. Menos electoral, más en el aspecto de líder, donde todos tengamos iguales condiciones para que tengamos educación, capacitación, plazas de trabajo, con el objetivo de suplir las necesidades básicas. Este movimiento insta a nuestro partido a poder concretizar y a tener una planificación estratégica política y que sea llevada en su práctica y que sea llevada al Ejecutivo en su momento pertinente, con el único objeto de el desarrollo humano de la nación panameña. No hay otra, no hay otra. Seremos nosotros, a través de Mavip, que estaremos pendientes para que no fallezca ni se olvide cuál fue el propósito de la creación del PRD. Y es darle continuidad a los logros alcanzados dentro del proceso. Por tal razón, estaremos pendientes a través de este movimiento que sigamos con la tradición y busquemos a aquellos hombres que reúnan los elementos intelectuales, de capacidad, de idoneidad, como dijeron los intervenientes, elementos que tenía el ingeniero Villalaz para poder dirigir la cosa pública en este país. Así que muchas gracias por la intervención y felicidades a todos. Gracias, don Adán, por sus palabras. Bueno, compañeros, hemos llegado al cierre de lo que fue los actos conmemorativos del 40 aniversario de la desaparición física del abuelo Ascanio. Increíble cómo 40 años después podemos ver estos videos que, bueno, yo no sabía que existían, no sé, a otra gente que está presente, pero estaban bastante buenos, bastante emocionantes. Gracias a todos los testimonios, compañeros. Y bueno, un saludo y un abrazo fuerte a todos. Gracias por participar. Y seguimos. ¡Presente!